Ecuador, al igual que las demás naciones sudamericanas, posee una historia convulsa que dejó un legado propiciado por las intervenciones extranjeras y planes para apoderarse de sus recursos naturales, propiciando así un cúmulo de violaciones en derechos humanos, represión política y dificultades para la consolidación de un proceso democrático efectivo. En años recientes y posterior al gobierno de la Revolución Ciudadana, de la mano de Rafael Correa, Ecuador se convirtió en un caldo de cultivo para la violencia, la inestabilidad política, económica y social, provocando que esto le posicione entre los países más violentos de Sudamérica, a lo que también se suma el mayor número de migración interna y externa en búsqueda de oportunidades y sobre todo de la tan ansiada paz. Ecuador se encuentra en la actualidad en una encrucijada convulsa donde la violencia, el narcotráfico y la inestabilidad política son el pan de cada día en la nación sudamericana. A pesar de haber superado una crisis económica a principios de la década de 2000 y una posterior recuperación financiera que generó un escenario prometedor, el país no logró consolidarse para los ecuatorianos tras la llegada al poder de sectores adversos a la revolución ciudadana. La presencia de grupos delictivos conectados con el narcotráfico y la corrupción por parte de las autoridades del Estado ocasionaron un desequilibrio dentro de las cárceles, lo que impide un accionar efectivo de los organismos de seguridad para frenar la violencia exacerbada dentro de Ecuador, provocando así el desplazamiento de cientos de personas ante el panorama incierto de un porvenir para el país de llegar nuevamente la derecha al poder. Ecuador durante el siglo XX y lo que va del XXI ha vivido una constante turbulencia política provocada por golpes de Estado y conflictos internos, y más reciente, la introducción de grupos delictivos en el territorio que operan con impunidad en este rincón sudamericano. Para comprender mejor el contexto actual ecuatoriano, se debe realizar un repaso a su historia y los diversos factores adversos que hoy en día acompañan a la nación. El más notorio es la debilidad de los gobernantes al momento de ejercer su deber, dado que, si se analiza la historia moderna del país, se puede decir que a lo largo de la trayectoria política existieron, en un periodo de 10 años, de 1997 hasta el 2007, 5 presidentes de la República, aumentando la cifra a 8 si se incluyen los interinos. Por asombroso que parezca, este panorama actual fue impredecible luego de 10 años de gobierno dirigidos por Rafael Correa, donde las crisis que afligían a la nación disminuyeron y se pudo registrar un tiempo de paz y tranquilidad. Pero las demás raíces de lo que derivaron a la actualidad ecuatoriana datan de finales de los años 90. Ecuador para 1998 pasaba por una severa depresión económica que originó en 1999 lo que se conoció como pánico bancario, una corrida masiva de depósitos en la banca de parte de los ciudadanos ecuatorianos ante la devaluación del sucre, que provocó una impresión desmedida de la moneda nacional y la inestabilidad del sistema financiero. Para 2000, el sucre fue reemplazado por el dólar estadounidense como moneda oficial, propiciando el aumento de la pobreza y desigualdad social, producto de la pérdida de los ahorros de los ecuatorianos a causa del feriado bancario decretado por el presidente de turno, Jamil Mahuad, y que bloqueó toda transacción bancaria. Esta situación económica desencadenó una inestabilidad política entre finales de los años 90 hasta 2007, evidenciándose en el golpe de Estado contra Mahuad en el 2000 y seguida de la destitución de Lucio Gutiérrez en 2005, que generó un aumento de migrantes ecuatorianos. Según las cifras proporcionadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en este periodo de crisis comprendido entre 1998 y 2003, alrededor de 1 millón de personas abandonaron el país. A su vez, el Banco Central del Ecuador, en 2015, informó que entre 2000 y 2007 se produjo un incremento de las remesas a consecuencia de la salida de connacionales hacia Europa y Estados Unidos de América, calculadas en 1.363,4 millones de dólares para el 2000 e incrementándose a 3.335,4 millones de dólares en 2007. A partir de ese año transcurrieron los 3 periodos presidenciales de Rafael Correa, que culminaron en 2017 y dejaron hasta su culminación
un bienestar generalizado en el país y bien visto por sus vecinos cercanos. Durante sus mandatos se llevaron amplias reformas y un considerable crecimiento económico y mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos. Según datos del Banco Central del Ecuador, en diciembre de 2017, la tasa de pobreza urbana se ubicó en 13.2%, es decir, 9.4 puntos porcentuales por debajo de la tasa registrada en diciembre de 2008. A su vez, afirmó que la pobreza rural se redujo en 59.7% en diciembre de 2008 a 39.3% en diciembre de 2017. También cabe resaltar que la tasa de homicidio del país sudamericano disminuyó de 18 a 5.8 por 100.000 habitantes entre 2011 y 2017, aunado al proceso de transformación institucional realizado durante el mandato de Correa. Durante su primer gobierno en tema migratorio, destacó la disminución de las remesas, registrándose en 2009 la suma de 2.495 millones de dólares, significando una reducción del 11.6% con respecto a 2008 y más aún si se compara con los 3.087 millones de dólares de 2007. En su segundo e inicios del tercer mandato, las cifras no variaron tan descontroladamente como a principios del siglo XXI. Rafael Correa, durante su trayectoria como presidente, enfrentó desafíos como la crisis inmobiliaria internacional de 2008, que afectó a la economía ecuatoriana, y la más impactante de su gobierno fue la ocurrida en 2010, una crisis política que generó un intento de golpe de Estado policial contra el gobierno. Está muy claro, ahí están las grabaciones, ahí están los impactos de bala. Usted puede ir a ver el carro presidencial aquí en la cochera, cuando tratan de asesinar al presidente, y no solo al presidente. El sucesor de Correa, Lenín Moreno, estuvo envuelto en controversias a lo largo de su mandato presidencial, incluyendo acusaciones de corrupción, la sumisión ante potencias extranjeras, como lo demostró la expulsión del creador de Wikileaks, Julian Assange, de la embajada ecuatoriana en Londres, Inglaterra, en 2019, y el descontento nacional hacia las medidas económicas anunciadas en el mismo año. Durante las protestas contra Moreno, la brutalidad policial hacia los manifestantes y periodistas preocupó a organismos internacionales por las agresiones y detenciones arbitrarias al momento de las coberturas de los hechos, como también se denunció la flagrante violación de los derechos humanos de civiles y comunicadores. A su vez, pasó por la complejidad de los flujos migratorios y diversos desafíos para gestionarla. Esto aunado a la crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19. Para el 2020 se dio inicio a la crisis de seguridad que acompañó parte del gobierno de Moreno y al de Guillermo Lasso. Este último tuvo que enfrentar la grave crisis de inseguridad dado al aumento del crimen organizado y el narcotráfico en la región, como también de la polarización política y protestas sociales durante su mandato. En medio de un juicio político y posible destitución por malversación de fondos públicos, su acción más notoria fue la de muerte cruzada al decretar la disolución de la Asamblea Nacional en 2023. Esta decisión, según Lasso, fue para cerrar un capítulo lleno de ataques y lo que catalogaba como abusos de poder por parte de sectores políticos en contra suya. Esta decisión, al estar amparada en la Constitución, como lo expresó su ministro de Gobierno, dio como resultado unas elecciones anticipadas, donde salió ganador el candidato Daniel Noboa, e impidiéndole a Lasso culminar su periodo presidencial, que finalizaría en 2025, generando mayor desconfianza del pueblo ecuatoriano hacia el gobierno. O sea, no hay seguridad. Este país se ha vuelto un país de nadie porque no hay una cabeza que gobierne de verdad para nosotros, el pueblo ecuatoriano. En 2023 se hizo notar la preocupación de diversos sectores de la población ante el aumento de la violencia y su desprotección frente al accionar de los criminales. Uno de ellos, el periodístico, sobre todo al sacar a la luz pública información comprometedora del gobierno y la delincuencia, lo que generó en varias ocasiones la autocensura debido a las amenazas de muerte recibidas por los profesionales de la comunicación. La investigación que nosotros hicimos revelaban una red de corrupción en el Estado, en las empresas públicas manejadas por el gobierno, y la investigación desencadenó en que esas redes estaban concadenadas con
la mafia del narcotráfico. Cuando tienes una amenaza de este tipo, en este caso del crimen organizado, lo natural y lo que dicta la ley es que regreses a ver al Estado como la institución que tiene que protegerte. Sin embargo, el Estado, nosotros revelamos que era socio de la mafia, entonces no es ninguna garantía. A su vez, expertos en política internacional resaltaron la crítica situación ecuatoriana para los años venideros, haciendo énfasis en el aumento de la violencia como del título que se le otorgó al convertirse en uno de los países más violentos del continente. Todo esto propiciado por grupos delictivos. Y del 2017 aproximadamente, a la fecha, Ecuador se transforma en una de las principales plataformas de distribución de narcóticos de la Cuenca del Pacífico. Y eso nos potencializa tremendamente en el contexto del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. Con el tiempo y ardua investigación, se demostró cómo estas bandas criminales, con una fuerte presencia en las cárceles, dominan estos centros penitenciarios y desmontan la imagen creada por las autoridades que aseguran son controladas por el Estado y funcionan correctamente para rehabilitar a los privados de libertad. El sistema carcelario en el Ecuador está al margen de la ley, y aquí principalmente por dos condiciones. Una, es un sistema que no rehabilita ni reinserta a las personas privadas de la libertad, y ese es un mandato constitucional. Y la segunda cosa, que es más complejo todavía que esto, es que las cárceles están siendo manejadas, administradas por estos grupos criminales, no por el Estado, no por el gobierno. Conforme creció la violencia, los ecuatorianos trataron de sobrevivir a las prácticas de estos grupos al margen de la ley, mismos que acumulaban poder sin límites y escrúpulos, afectando el bienestar de la población y hasta de su propia vida. Con una situación nacional en constante cambio desde finales de los años 90 hasta finales de 2010, Ecuador vivió una depresión económica, conflictos políticos y un escenario migratorio variante que mejoró con la llegada de la Revolución Ciudadana a la presidencia del país. Pero el panorama migratorio cambió a inicios de 2020 con el aumento sin precedentes de la violencia delincuencial propiciada por criminales en las cárceles y de grupos armados asociados al narcotráfico. Ecuador se convirtió en uno de los países con mayor índice de violencia en el continente, volviéndose lúgubre la cantidad de vidas de ecuatorianos al tener que convivir en su día a día con el miedo a ser asesinados por estos factores que actúan con plena impunidad. Ecuador no estuvo exento de graves episodios de violencia en 2023, 2024 y 2025. Entre noviembre y diciembre de 2023, el Monitoreo de Protección de ACNUR informó a través de su encuesta publicada en 2024 que el 33% de las personas consultadas afirmaban sentirse inseguras en los lugares de residencia, aumentándose el porcentaje si se aborda su percepción sobre la inseguridad durante la noche. En la investigación participaron 1.015 familias desplazadas, migrantes y refugiadas en todo Ecuador. Las mismas destacaron las actividades delictivas que les tocó presenciar o padecer, arrojando un 58% el robo violento con armas, 32% en asesinatos, 29% extorsiones, 28% enfrentamientos entre criminales, 23% amenazas o intimidaciones y un 22% habitan en barrios en donde ocurren secuestros o raptos al menos una vez por semana.
De manera que hay una serie de economías ilegales que, si sumamos al narcotráfico, hablamos de la minería ilegal, hablamos de la trata de personas, ¿sí? Pero también hay extorsión que se ha prolongado y ha aumentado enormemente, por ejemplo, en los comercios que hoy en el Ecuador tienen que cerrar sus puertas a las 4 de la tarde porque pues después, cuando comienza a caer el sol, tienen miedo de permanecer abiertos precisamente por las bandas, por las extorsiones, por las vacunas que se están solicitando, que es esta suerte de protección que ofrece una banda a determinado grupo en una población a cambio pues de un pago, y si no se produce el pago hay acciones de violencia contra ellos. En 2024, ante la constante violencia en Ecuador, el expresidente Rafael Correa expresó su preocupación por la crítica situación de la nación sudamericana. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Otra problemática latente en Ecuador son los casos de desaparición presentes a lo largo de la crisis de seguridad. La Asociación de Familiares de Desaparecidos en Ecuador, por sus siglas ASFADEC, informó que en 2022 y 2023 aumentó considerablemente las denuncias de estos hechos, calculándose que tan solo en 2022 se registraron 7.493 denuncias de desaparición, siendo localizadas 6.899 de ellas, aumentando a creces a tal punto que en enero de 2023 se contabilizaron solo en ese mes 584 denuncias de desaparición de personas a escala nacional. En 2024, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo proclamando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio ecuatoriano, acción que obtuvo opiniones negativas, dado que, a pesar de la crítica situación que vive el país, esto se prestó para una actuación dudosa y hasta peligrosa de las propias autoridades, poniéndose en riesgo a la población civil. El país está atravesando una grave crisis de inseguridad debido a la presencia del crimen organizado. Lamentablemente, los gobiernos han respondido a esta crisis de inseguridad a través de medidas inefectivas, pero que incrementan los casos de violaciones a derechos humanos. A raíz del estado de excepción, el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, CPDH, con sede en Ecuador, denunció este 2025 27 desapariciones forzadas y un nuevo asesinato perpetrado por militares ecuatorianos en diciembre de 2024. El experto legal Fernando Bastias destacó que esta medida reforzó la tesis del ataque contra la población civil, bajo el discurso del uso letal de la fuerza contra supuestos terroristas y criminales, dando pie a prácticas delictivas por parte de la propia Fuerza Armada, llegando a la desaparición forzosa. A su vez, afirmó que en estos casos de violencia y desaparición se puede notar la aplicación de un perfilamiento racial por parte de los efectivos, como también que las víctimas eran civiles comunes y corrientes y no delincuentes o terroristas, como fueron calificados por estos. Entre los casos más recientes que impactaron a Ecuador y América Latina fue la desaparición forzosa conocida como el caso de los 4 niños, con un desenlace lúgubre y que manchó la imagen de las autoridades ecuatorianas, sobre todo por el probable encubrimiento de los agentes del Estado. En este caso detuvieron a 4 niños, no hubo reportes, abandonaron a 4 niños, no hubo reportes, golpearon a 4 niños, no hubo reportes, y eso representa una práctica sistemática que realiza Fuerzas Armadas mientras realiza operativos en algunas ciudades del país, y eso es peligroso porque pone en riesgo a cualquier persona. A estas graves denuncias del referido comité se suma la de un nuevo asesinato de un adolescente afro de 14 años y otros 2 heridos en la Unión de Barrios de Guasmo, al sur de Guayaquil. Esto tras el operativo denominado Apolo 5 por la Policía Nacional. La cuestionada práctica policial y militar en Ecuador para dominar a los delincuentes y frenar la violencia generalizada ha sido catalogada por la población de ineficiente, como lo demostró el secuestro del Canal 10 a inicios de 2024, perpetrado por delincuentes encapuchados y armados que interrumpieron la transmisión en vivo, impactando a los ecuatorianos y al mundo entero. El 9 de enero
exactamente a las 2 de la tarde con 8 minutos, o 14 horas con 8 minutos, ingresaron a las instalaciones de TC Televisión un grupo de delincuentes, 13 en total. Sacaron compañeros de noticias, entraron otros a las oficinas y a otros compañeros son los que estaban dentro del estudio en ese momento al aire que los retuvieron. En este panorama crítico hace acto de presencia Estados Unidos de América, la cual generó polémicas por la medida aprobada por el Consejo de Gobierno de Galápagos, tomando como base los tratados de cooperación militar con este país, que permite la creación de una base militar estadounidense en las Islas Galápagos. Una arbitraria decisión si se cuenta el daño ecológico que ésta podría generar con sus instalaciones y presencia humana en el archipiélago inscrito como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. En este contexto se generaron interrogantes sobre las intenciones de la Casa Blanca que expliquen la verdadera razón de una base suya en esta ubicación y si hay algo más de su premisa de combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta parte del continente americano. Si lo que quieren controlar es el narcotráfico en el Ecuador, ¿por qué no controlan los sitios de donde está saliendo la droga del Ecuador? Que son empresas privadas exportadoras de banano en el Ecuador. Eso es mucho más fácil que poner una base militar. Si lo que quieren es controlar el narcotráfico en el Ecuador, ¿por qué no le piden a la embajada norteamericana que nos dé la lista? ¿Por qué no le exigimos a la embajada norteamericana la lista de los narcogenerales que ellos mismos dijeron que conocían y que sabían? Ahí está una forma muy fácil de controlar el narcotráfico. La brutalidad criminal, la cual atenta contra la población civil y periodistas, también afecta a los políticos, como lo demostró el atentado en enero de 2025 en contra del alcalde de Arenillas, Ever Ponce, que terminó en el asesinato del mismo. Esto sirvió de prueba para demostrar la inoperancia de las autoridades y que el crimen organizado no escatima en seleccionar sus objetivos y poner en marcha los planes para continuar con el lucrativo negocio del narcotráfico, y que recuerda el caso del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien sufrió un magnicidio en agosto de 2023. El futuro de Ecuador es incierto ante el poder que lograron obtener las organizaciones criminales, como también la corrupción e implicación de los gobiernos de turno en empeorar la situación, que en vez de erradicar por completo las problemáticas que afectan gravemente a la ciudadanía ecuatoriana y a todo aquel civil extranjero que llegó al país en búsqueda de prosperidad. Los desplazamientos humanos internos por el momento no parecen que tengan fin. Por ende, aumentarán las cifras de ecuatorianos que huyan de sus hogares y dejen todo atrás para evitar lo que se ha confirmado en los últimos años: una muerte segura e impune de la mano de delincuentes y efectivos policiales, que a decir de los ecuatorianos se espera se resuelva luego de la segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa, tras las elecciones presidenciales del 9 de febrero, misma que definirá el futuro de Ecuador y su bienestar. La violencia generalizada en Ecuador mantiene a sus habitantes en un constante temor de ser la siguiente víctima de la delincuencia que, en los últimos años, ha demostrado el poder y organización que posee, mismo que sobrepasa el de las propias autoridades de seguridad del país. Este ambiente generó un rechazo hacia los gobiernos de turno, dado que se considera que, en la actuación de los criminales, existe negligencia y hasta complicidad de parte de las autoridades, según denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos y observatorios de criminalidad. Dado que los hechos demuestran que las acciones a tomar no se realizan, como también la probable implicación de otros protagonistas en el financiamiento de estas organizaciones delictivas. Y así llegamos al final de otro programa. Les invitamos como siempre a que permanezcan en sintonía de Telesur, a que nos sigan en redes sociales y desde ya les recuerdo que tenemos una cita la siguiente semana en una nueva edición de Entre Fronteras.